Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 3 de la materia Política Criminal y Conflictos Dogmáticos de la unidad uno, la sociedad de riesgo. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que el mismo estudiante pueda analizar cuál es la relación entre la política criminal contemporánea vigente en los conflictos dogmáticos que surgen frente a las nuevas formas de criminalidad, especialmente aquellas vinculadas al delito de su dimensión, tanto social y económica, así como la aplicación del principio de riesgo en el ámbito empresarial. De esta forma, a lo largo de esta cápsula, iremos estudiando el papel que desempeña, por ejemplo, la política criminal en la prevención y control de conductas delictivas dentro de contextos tanto sociales y económicos, así como también iremos estudiando los conflictos dogmáticos que emergen al intentar adecuar las categorías tradicionales del derecho penal, por ejemplo, a nuevas realidades contemporáneas. Y de igual forma también iremos estudiando la interacción entre delito, sociedad y economía, y de igual forma también la relevancia del principio de riesgo de la criminalidad empresarial, así como vamos a intentar comprender y establecer cómo este influye en la responsabilidad y funcionamiento de la organización moderna. Ahora bien, estableciendo esto, vamos a empezar con analizar lo que es la política criminal. No obstante, para que podamos entender qué es la política criminal, primero tenemos que empezar a entender que el delito no es un simple acto individual, a lo que coloquialmente se conoce, no, sino que el delito es un fenómeno totalmente social, el cual está relacionado y es afectado directamente por diferentes tipos de variables, tanto económicas, culturales y estructurales. De esta forma, la criminología, por ejemplo, nos explica que la conducta delictiva principalmente va a surgir respecto a factores como, por ejemplo, por pobreza, desigualdad, desempleo, lamentablemente, falta de oportunidades en un estado e incluso también, de cierta forma, generando exclusión social. Sin embargo, la criminalidad como tal no solamente va a surgir por estos factores, es decir, a lo que voy, la criminalidad, la comisión de delitos no desaparece con el crecimiento económico de un país, aunque posiblemente suene asombroso y poco creíble, es una realidad que actualmente tenemos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, aumenta el crecimiento económico de un país, los delitos no desaparecen, sino que van evolucionando, van cambiando. Por ejemplo, imaginemos dos sociedades. En una sociedad en la cual lamentablemente hay un gran margen de criminalidad debido a la pobreza económica que tiene esa sociedad, a la ignorancia, falta de educación, falta de oportunidades, a la pobreza, etcétera. Los delitos que se van a cometer en esa sociedad posiblemente van a ser homicidios, violaciones, feminicidios, robos, etcétera. No obstante, imaginemos otra sociedad. En esta segunda sociedad, en este segundo mundo, el crecimiento económico fue exponencial. Es decir, hay un gran nivel económico, educativo, social, etcétera. No hay pobreza, no hay en todo caso falta de recursos. Sin embargo, como tal, los crímenes no van a desaparecer. En este caso, en esta sociedad en la cual hay una gran cantidad de recursos económicos, los delitos que más común se van a cometer son fraudes. En este caso, delitos relacionados con delitos de recursos, de capital, lo cual es interesante porque al nivel que va aumentando lo que es la educación, de igual forma también va incrementando lo que es el capital y de igual forma también los delitos van modificándose, van de cierta forma son más difíciles de poder identificar. Aquí lo interesante es que la criminalidad, el crimen no desaparece como tal, simplemente evoluciona, avanza, lo cual es justamente muy, pero muy interesante y sorprendente de analizar. Y de igual forma también, algo interesante es que siempre vamos a encontrar lo que es la desigualdad económica y la tasa delictiva estrechamente relacionado. Sin embargo, la criminología nos establece que simplemente la pobreza, no como tal, no es sinónimo de delito, sino de una desigualdad percibida. Es decir, lamentablemente de una falta de movilidad social hasta cierto grado.
De igual forma también, aquí algo muy interesante que tenemos que mencionar es que hay zonas con alta desigualdad, las cuales presentan un mayor índice de violencia, es decir, más delitos tanto patrimoniales, en este caso, privaciones de libertad, feminicidios, homicidios, etcétera. Sin embargo, en sociedades las cuales tienen un gran capital económico, volvemos a lo mismo, la criminalidad no va a desaparecer, al contrario, se va a vincular con ese poder económico. En todo caso, corrupción empresarial, manipulación financiera, lavado de dinero, evasión fiscal. Si se dan cuenta, aumentar el desarrollo económico de un país no desaparecen los crímenes, simplemente van evolucionando, se van transformando, lo cual es justamente asombroso, porque así como también el de hecho no se queda estático y va evolucionando para poder resolver las necesidades de la sociedad, igual es en un país en el cual va desarrollándose de forma económica. El crimen, como tal, los delitos, el riesgo, no desaparece, simplemente se va transformando, lo cual es justamente algo bastante interesante. Ahora bien, eso respecto a la comisión de los delitos y en relación al riesgo desde un aspecto tanto de política criminal como un aspecto criminológico. Sin embargo, otro factor bastante interesante que posiblemente no lo habían pensado y que lamentablemente no es visto por la mayoría de las personas es que si bien es cierto, el crimen organizado es algo que tenemos que eliminar de todos los países a nivel internacional, también el crimen organizado genera trabajos para las personas. Es decir, en un país en el cual lamentablemente hay desigualdad social como tal, no hay oportunidades de empleo. En este caso, hay situaciones en las cuales el crimen organizado te ofrece una oportunidad de crecer económicamente. A través obviamente de la comisión de un delito, de un riesgo, pero sin embargo genera de cierta forma ingresos para familias, las cuales necesitan en todo caso comer, alimentar a sus familiares, a sus hijos, llevarlos a la escuela, generando ingresos a través de esas actividades ilícitas. Sin embargo, a lo que voy, este tipo de sistemas totalmente ilegales forman una parte muy importante de la economía moderna. Es decir, los mercados ilegales, a pesar de que están totalmente prohibidos, tenemos que tomar en consideración que forman parte importante de la economía a nivel internacional. Tanto es así que generan, de cierta forma, también ingresos, trabajos, oportunidades para familias que posiblemente el mismo Estado no les puede ofrecer como tal una oportunidad de crecimiento económico, lo cual es bastante interesante. No obstante, aquí viene el factor más interesante. Si bien es cierto, tenemos que eliminar a través de una política criminal adecuada de prevención todo este tipo de mecanismos y todo este tipo de actuaciones totalmente ilegales, para, en este caso, ver el bienestar de toda la sociedad. No obstante, si de repente imaginemos, el crimen organizado ofrece 100 trabajos a una comunidad, a un pueblito. Imaginemos que de repente el gobierno decide, ¿sabes qué? Vamos a eliminar esos 100 trabajos, pero como Estado no les voy a reponer esos trabajos. En todo caso, simplemente no estás atacando la raíz del problema, solamente estás modificando y incitando a que evolucione todo este aspecto. ¿En qué sentido? Elimino una organización delictiva. Elimino esos 100 trabajos que tenían 100 padres de familia. Esos 100 padres de familia, si no tienen la oportunidad de crecer económicamente, de encontrar otro trabajo dentro del Estado, porque como Estado yo no se lo garantizo, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Esos 100 padres de familia van a buscar trabajo en otras organizaciones delictivas. Por lo tanto, simplemente lo que yo realicé al momento de desmantelar toda una organización delictiva no me sirvió absolutamente para nada. Porque esas personas van a volver a delinquir. Es decir, la política criminal tiene que ir enfocada a prevenir que se sigan cometiendo esas conductas y de cierta forma también erradicarlas totalmente. Es decir, aquí lo adecuado sería, voy a eliminar y combatir el crimen organizado, esa sociedad delictiva, en la cual, en este caso, genera un ingreso económico en nuestro país y de igual forma también trabajos estables para un determinado pueblito, una sociedad. Sin embargo, la voy a eliminar, pero lo voy a reemplazar con más trabajos, con ingresos adecuados para que esas familias, esos padres de familia,
no terminen volviendo a delinquir. En este caso, a través de diferentes tipos de mecanismos de prevención. No obstante, eso es lo bastante interesante de estos tipos de mercados totalmente ilegales. Es decir, a pesar de que son totalmente ilegales, también forman parte importante de la economía a nivel internacional, lo cual es bastante interesante y que posiblemente muchas personas no lo ven como tal. Si bien es cierto, tenemos que eliminarlos totalmente, pero ojo, si lo eliminas totalmente, vas a generar posiblemente más desempleo dentro de dicho país. Por esa razón, el Estado tiene que generar más empleos para reemplazar posiblemente el ingreso de esas familias para evitar que el día de mañana vuelven a delinquir. Porque en todo caso, si elimino esa organización criminal como Estado y lamentablemente dejo en desempleo a todos esos individuos, lo único que voy a ocasionar es que el día de mañana lo vuelvan a realizar. Busquen trabajo en otra organización delictiva y sería un cuento de nunca acabar. Por eso es bastante interesante y fascinante. Sin embargo, de igual forma también hay delitos que también producen, lamentablemente, un costo económico demasiado, vaya la redundancia, demasiado absurdo. Es decir, lamentablemente la Administración de Justicia hay ocasiones que debido a ese tipo de delitos financieros ocasionan un gran, lamentablemente, un gran ingreso por parte de del mismo gobierno que tiene que desperdiciar y tiene que invertir justamente para combatir dichos delitos. Es decir, básicamente no es redituable. ¿Por qué? Porque en todo caso, lamentablemente, hay una gran pérdida económica por parte del Estado, ocasionando hasta pérdidas multimillonarias por parte del Estado, especialmente, por ejemplo, en delitos de fraude fiscal, lavado de dinero. Sin embargo, aquí también surge un aspecto bastante interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actualmente sabemos que para que puedan funcionar los centros penitenciarios y de residencia social, en donde básicamente son trasladados a aquellas personas que fueron sentenciadas por haber cometido algún tipo penal, sin embargo, esos centros penitenciarios tienen que ser, obviamente, patrocinados por el gobierno. Es decir, tenemos que estar pagando, invirtiendo en centros penitenciarios para que se puedan seguir, en todo caso, manteniendo y funcionando, lo cual genera una gran inversión económica. No obstante, hay que ser bien honestos. Un centro penitenciario y de residencia social, una cárcel, ¿realiza bien su función? Efectivamente, de esta forma previene que se sigan cometiendo los delitos. Ya no hay más feminicidios, más homicidios, más robos simples, etcétera. O simplemente hay que cambiar la perspectiva del asunto. Es decir, tenemos básicamente dos opciones. Una, seguir implementando ese sistema en el cual seguimos con el sistema penitenciario de residencia social, o simplemente nos basamos en un sistema en el cual busque la prevención del delito. O simplemente optamos por un tercer sistema, en la cual combine ambos sistemas. Ahí es justamente el análisis muy interesante que se realiza. Es decir, entonces, ¿qué es lo que se tiene que realizar para evitar que el Estado siga invirtiendo en este tipo de sistemas que hay ocasiones que lamentablemente no cumplen su propósito? O simplemente dejamos de invertir en esos sistemas y que sea lo que Dios quiera. Ahí es justamente donde surge esta gran controversia y lo interesante de este análisis, porque tenemos que analizar entonces qué es lo que tenemos que hacer. Tanto es así que, por ejemplo, el Estado, hay ocasiones que, por ejemplo, la sociedad tiene crisis económicas. En todo caso, y por lo general, cuando una sociedad tiene crisis económicas, el Estado tiende a utilizar la política criminal, pero tiende a utilizarla para poder endurecer y básicamente crear más delitos para poder aumentar la presión tanto policial, así como de cierta forma generar un enfoque punitivo. Sin embargo, en este aspecto hay que analizar, ¿en verdad funciona este tipo de endurecimiento de las penas? ¿En verdad evita que se sigan cometiendo los delitos? ¿Sirve su propósito o simplemente hay que buscar otro sistema? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando las sociedades cuentan con cierta estabilidad económica, en este caso, el mismo Estado se ve encaminado a la prevención social, a de cierta forma, a una rehabilitación y políticas integrales. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de modelo nos sirve? ¿Tenemos que endurecer nuestras penas o simplemente nos tenemos que enfocar a una prevención y rehabilitación del individuo para que el día de mañana, en lugar de que vuelva a cometer justamente
un delito nos sirva para todo caso sea un hombre de bien. Es decir, que busque un trabajo digno, que obviamente el Estado lo tiene que garantizar para evitar que siga cometiendo dichos delitos, los cuales lamentablemente hay ocasiones que simplemente hacen perder dinero al Estado. Y si el Estado pierde dinero en la persecución de sus delitos, por ende, no puede utilizar ese dinero en otro tipo de actividades o obras que posiblemente nos beneficien como colectividad, como sociedad. Por ejemplo, creando más escuelas, más hospitales, más talleres, etcétera. Lo cual es bastante interesante porque entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Endurecemos las penas o simplemente nos enfocamos en un sistema preventivo o utilizamos ambos sistemas? Ahora bien, otro aspecto también interesante que actualmente también se está contemplando, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en el Código Penal local y federal, es que no solamente los individuos físicos cometen delitos. Es decir, las personas morales, en todo caso, las personas jurídicas o empresas, también van a cometer delitos y por ende van a generar ciertos riesgos, tanto ambientales, financieros, laborales, tecnológicos, etcétera. Es decir, posiblemente suene un poquito difícil de creer, pero las empresas, aparte de que también producen bienes y servicios, también generan riesgos. Por esta razón, se tiene que utilizar una política criminal encaminada a prevenir esos daños graves que posiblemente puedan ocasionar este tipo de personas morales, es decir, estas empresas. Ahora bien, aquí lo interesante es que cómo es que puede producir un riesgo una empresa. Un ejemplo. Imaginemos que de repente un patitos XD empieza a mencionar, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a utilizar o a vender vasos de plástico. Ok, perfecto. Sin embargo, aquí hay dos tipos de riesgos. Es decir, obviamente el daño que pueda ocasionar al medio ambiente, pero sin embargo también aquel daño que pueda ocasionar por no utilizar de cierta forma mecanismos, normas internas que puedan evitar riesgos innecesarios. Es decir, en todo caso, si por ejemplo, al momento que yo fabrico dichos vasos, no utilizo mecanismos necesarios para evitar que posiblemente mis trabajadores se expongan o lamentablemente se lesionen, ocasiona un riesgo, no solamente ya al medio ambiente, sino también un riesgo laboral. Y no solamente ese aspecto, también riesgos tecnológicos, sanitarios, etcétera. Es decir, de esta forma podemos decir que la responsabilidad justamente que realiza directamente los empleados por orden de su patrón no recae directamente en los empleados, sino también directamente en la organización misma. ¿Por qué? Porque en todo caso, lamentablemente, esta empresa no sirvió los protocolos adecuados para posiblemente evitar riesgos innecesarios y en consecuencia lamentablemente propiciar lo que son delitos totalmente innecesarios. Por esa razón también es fundamental que el Estado implemente sistemas que reduzcan justamente este riesgo criminal. Ahora bien, de igual forma también algo interesante de este tipo de personas criminales, que ya no solamente se consideran personas físicas, sino también a empresas, es decir, personas morales, es que en todo caso su crimen, el delito que realizan o el riesgo que realizan, no solamente se considera como individuos aislados, sino a su estructura totalmente organizacional y totalmente compleja al momento de realizar este tipo de conductas. Hay ocasiones totalmente ilícitas, solamente porque no quisieron adoptar sistemas de prevención. Ahora bien, de igual forma también lo interesante de este tipo de empresas que ya se contemplan como personas morales, las cuales también cometen delitos, es que justamente sus afectaciones no afectan directamente a un bien jurídico individual, sino también afectan a múltiples bienes jurídicos colectivos. Por ejemplo, seguridad laboral, inseguridad laboral, por ejemplo, posiblemente riesgos ambientales, posiblemente también riesgos laborales, etcétera, lo cual es bastante interesante porque, por ejemplo, si realizan una conducta ilícita, no solamente vas a afectar a una sola persona, sino también vas a afectar a toda la colectividad, lo cual es bastante interesante. Y de igual forma también tienen que empezar a separar lo que son los riesgos, los cuales obviamente son inherentes por la actividad que realizan, y los riesgos injustificados. Es decir,
una empresa, una persona moral, tiene que identificar, ¿sabes qué? Si yo estoy fabricando vasos, los riesgos posibles que voy a generar es contaminación al medio ambiente. Tengo que implementar formas para evitar o de cierta forma reducir esa contaminación. Sin embargo, imaginemos que yo como empresa no utilizo los mecanismos, tecnologías o protocolos necesarios para evadir la comisión de algún riesgo injustificado, en todo caso, sería totalmente negligencia o dolo. Es decir, yo sabía lo que podía llegar a pasar, pero aún así no utilicé los mecanismos, los medios adecuados para evitar ese riesgo injustificado. Volvemos otra vez al asunto de los vasos. Es decir, si en todo caso yo sabía que podía afectar al medio ambiente, pero aparte de eso, al momento de fabricar esos vasos, no implementé protocolos de seguridad para mi personal, en todo caso estoy cometiendo lamentablemente una negligencia. En consecuencia, estoy generando lo que es un riesgo laboral. De esta forma podemos entender que la política criminal empresarial tiene tres pilares fundamentales. Primero que nada está la prevención, el control estatal y el cumplimiento normativo. La prevención, pues ya establecimos que son aquellos protocolos que identifican los riesgos y en todo caso implementan mecanismos para reducirlos en todo caso. Sin embargo, no solamente ese pilar vamos a encontrar en la política criminal empresarial, también vamos a encontrar lo que es el control estatal. En este caso es el poder punitivo por parte del Estado, el cual va a ejercer inspecciones, regulaciones y sanciones y cualquier tipo de mecanismo para poder evitar dichos riesgos que posiblemente estas personas morales, estas empresas, logren cometer el día de mañana. Y por último, el cumplimiento normativo. Básicamente aquí es el análisis de la imputación a personas morales y que posiblemente, lamentablemente, cometan actos de forma directa o indirecta y lamentablemente por no seguir protocolos, acuerdos, mecanismos necesarios para evitar justamente este tipo de riesgos, lo cual es bastante interesante. Ahora bien, hasta aquí sería esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula.